Shalom, Javerí. Vamos a seguir contando del Baal Shem Tov HaKadosh, la historia de él, cuentos que cuentan de él. Una de las cosas que más nos muestran o podemos ver que lo que el Baal Shem Tov andaba construyendo, los mundos más altos, los caminos que el Baal Shem Tov condujo al pueblo de Israel, las enseñanzas de él, no son nada más cosas que no tienen nada que ver con los cuentos que se cuentan de él, sino como uno trabaja arriba, también lo puede trabajar en este mundo. Cuentan de que una vez el Baal Shem Tov tenía que ir con sus alumnos a la mikve, a entrar en las aguas para purificarse. Como el Baal Shem Tov lo hacía muchas veces, casi no pasaba un día sin ir a la mikve, sin ir a entrar en las aguas para purificarse. Y en ese momento, era pleno invierno, estaba toda el agua congelada casi, y había pedazos de hielo, y el Baal Shem Tov rompía el hielo, entraba y hacía tefilá en esas aguas. Pero estaba muy oscuro, era en la noche, y le pide a sus alumnos que enciendan una vela. Tenían una vela chiquita, y el Baal Shem Tov entró a las aguas y empezó a hacer sus pensamientos profundos para anular malos secretos, para endulzar los rigores, para muchas cosas más profundas que sabía hacer. Mientras tanto la vela se estaba terminando y se iba a quedar todo oscuro. Entonces el alumno le dice a Rebbe, se está terminando la vela, ¿qué hago? El Baal Shem Tov en sus pensamientos profundos no tenía tiempo y le dice, agarra un pedazo de hielo, encienda, y el que le dijo a la vela que va a encender le va a decir al hielo que encienda. ¿Cómo voy a agarrar un hielo? Pero el alumno ya conocía que con el Baal Shem Tov no se hace preguntas. Agarra un pedazo de hielo y enciende el hielo como si sería una vela, y dice que unas horas duró el hielo encendido hasta que los alumnos, el Baal Shem Tov con sus alumnos salieron de ahí y se apagó la vela de hielo. Uno de los grandes sabios, tzadikim, el Tzemach Tzedek, dijo, al ser que el Baal Shem Tov en su época estaba ocupado de encender los corazones fríos, esos corazones que están alejados de Hashem y están ya congelados como el hielo, al ser que el Baal Shem Tov sabía encender el fuego, el nitzot, la chispa de la Kedushá, la chispa del cariño que tiene cada uno a Hashem, y con eso lo acercaba, podía lo mismo hacer en este mundo, que el hielo encienda como si sería una vela. Significa el trabajo que el Baal Shem Tov andaba haciendo en las almas del pueblo de Israel, en los mundos ocultos de nosotros, es lo que le daba fuerza a hacer lo mismo en el mundo del materialismo, este mundo Gashmi, que pueda hacer lo mismo que está haciendo en los otros lados, los otros mundos. El Baal Shem Tov, como dijimos, consideraba y enseñaba y mostraba siempre a sus alumnos cuánto vale esos buenos corazones que tienen las buenas intenciones, y no nada más intenciones, sino que hacen todo lo que más saben y pueden al nombre de Hashem. Una vez el Baal Shem Tov les dice a los alumnos, vamos a ir a ver hoy un hombre que en los cielos decretan que no hay en esta época uno que haga tanta satisfacción a Kadosh Baruj Hu, al Creador, como él. Vamos a ir a verlo. Pensaban los alumnos, nos va a mostrar ahora un rabino grande, con barba larga, todo el día estudiando Torah, haciendo tefilá,
y ven que el Baal Shem Tov les dice, siéntense aquí y van a ver ahora, quédense callados y van a ver lo que van a ver y van a entender. Mientras tanto, aparece un hombre vestido con ropas de trabajador o de pastor y le dice, y empieza a hablar con Hashem y le dice a Hashem, mi querido Padre, yo no sé hacer tefilá, no sé rezar, no sé leer nada, no sé el hebreo, pero yo sé cantar lo que mi mamá me cantaba antes de que vaya a dormir. Es la única canción que conozco. Eso te lo quiero cantar a vos. Y empezó a cantar y a cantar esa canción con todo su alma, con todo su corazón, a Hashem. Y después dice, mira Hashem, ¿qué más yo sé? ¿Qué más que esto ya no sé? Como te dije, rezar no sé, esta canción ya la canté. Pero lo que sí yo sé es correr. Yo corro muy rápido. Voy a correr para tu nombre. Y empezaba a correr. Y corría y corría. Hasta que se terminaron las fuerzas y cae casi desmayado. Dice Hashem, todo lo que más pude correr por tu nombre ya lo hice. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Gritar, voy a gritar. Y gritó hasta que a veces se quedaba sin voz. Y al final le dice, mira Hashem, ya corrí por vos, ya canté por vos, ya grité por vos, ya salté por vos, ya hice todo lo que puedo. Ahora lo único que me falta, lo único que me queda, es que ayer el que yo trabajo en él, me dio, mi feudal, perdón, me dio una moneda, me regaló una moneda de oro. Lo único que me queda en el bolsillo es esta moneda de oro. Así que ahora, esto también lo doy para vos. Y lo tira con toda su fuerza para arriba. Y el Baal Shem Tov les muestra a los alumnos que sale una mano de los cielos y agarra esa moneda. Significa decir, les quiso demostrar que hay que hacer, pero todo lo que uno haga, si lo hace con un corazón frío, sin pensar en lo que está haciendo, o para que lo vean, o para lo que sea, mientras la intención no sea verdaderamente para Hashem, no sirve para nada. Y aunque uno haga cosas que no tienen mucho sentido, pero lo hace con todo su corazón para Hashem, esas cosas son recibidas directamente. Y no hay más grande cosa que le hace satisfacción a Hashem que esto. El Baal Shem Tov, como dijimos, no nada más estaba ocupado de enseñarle a sus alumnos que venían a escuchar la Torá, de las enseñanzas, sino también se ocupaba de entrar a gente que no lo conocían, pero según el Baal Shem Tov estaban equivocados y había que iluminar los caminos para que se acerquen a él y puedan seguir iluminar al mundo después de él. Uno de los grandes alumnos que tenía el Baal Shem Tov puede ser el más grande el alumno más grande, el que siguió detrás de él, el Magid de Mezrich. Era un gran sabio, un Talmid Jajam, sabía todo el Shas, sabía mucha Torah y también sabía Kabbalah. Una vez empezó a pensar si ir a ver al Baal Shem Tov, no ir a ver al Baal Shem Tov, ¿para qué lo necesito? ¿Qué más me puede hacer? El problema que tenía el pobre hombre, el Magid de Mezrich, este gran tzadik, que tenía muchos problemas en los pies, las piernas, en especial en la pierna izquierda. Y eso le molestaba mucho, los dolores, y no podía concentrarse como debe ser en los estudios. Y le provocaba mucho Bitul Torah. Entonces dijo que va a ir al Baal Shem Tov a ver si le va a encontrar le va a poder curar. Y dice, cuando vino al Baal Shem Tov, dijo, seguro voy a escuchar algunas palabras de Torah. Y el Baal Shem Tov le empieza a contar cómo estuvo viajando unos días y no tenía más pan para darle a su chofer, el que manejaba la carroza. Y justo vino un hombre pobre con
con un saco, una bolsa llena de pan, y pudo comprar el pan para darle de comer al que manejaba la carroza. Y cosas así le contaba, que se terminó la comida de los caballos, hasta que justo encontró comida para los caballos. El segundo día vino el Baal Shem Tov y de vuelta esos cuentos escucha. Seguro que en esos cuentos habían secretos muy grandes y profundos de la Kabbalah, pero este Rabbi Dober, el alumno todavía, no era alumno y no lo entendía. Y no entendía qué habla pavadas, me cuenta cuentos tan sin sentido. Se ve que no tengo nada que hacer aquí, mañana me voy de aquí y ya está. Al otro día decide irse del lugar, del Medjibus, donde vivía el Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov lo manda a llamar y le dice al Baal Shem Tov para despedirse, le dice: ¿vos sabes estudiar? Le dice: claro, escuché que vos sabes estudiar. ¿Tienes conocimiento en el Zohar? ¿Conoces el Zohar? Sí, tengo conocimiento. A ver, entonces, ¿también tienes conocimientos en los libros de la Rizal, el Etz HaChaim? Sí, Etz HaChaim. Tráigame el Etz HaChaim. Viene el Baal Shem Tov y le muestra a su alumno un párrafo, una parte del Etz HaChaim. Le dice: a ver, explícamelo. El Maggid Medovich lo explicó. El Baal Shem Tov le dijo: no sabes nada. Mira de vuelta, le dice: ¿cómo no sé nada? Te expliqué bien. Y si usted sabe otra forma de explicarlo, explíquelo, pero yo expliqué lo que está escrito. Le dice el Baal Shem Tov: bueno, párate. En ese mamar, en ese párrafo que estaban leyendo, habían cuantos nombres de ángeles. Enseguida, cuando el Baal Shem Tov empieza a explicar este párrafo del Etz HaChaim, se llena toda la casa de luz, fuego sale, los rodea, y empieza a ver a los ángeles que el Baal Shem Tov va nombrando. Le dice el Baal Shem Tov: está bien que lo que vos habías explicado es verdad, pero tu estudio no tenía espíritu, no tenía alma, no tenía neshama. En ese momento, Rabbi Dober decidió quedarse del Baal Shem Tov a estudiar la Torah que ya sabía, pero poder estudiarla con neshama, con alma, con espíritu, con la iluminación de Hashem. Lo mismo también tenía el Baal Shem Tov con otro grande alumno, de los grandes alumnos, llamado Rabbi Israel Harif, que tiene su libro Tiferet Israel. Era un gran sabio. De su libro Tiferet Israel se ve y se nota que era un mekubal muy grande. Pero él conocía al Baal Shem Tov, pero lo único que no le gustaba que el Baal Shem Tov era conocido como uno que curaba y hacía milagros. No le gustaba eso. Y el Baal Shem Tov lo quería, quería acercarlo a él. Dice que una vez el Baal Shem Tov vio Beruach con su visión de lejos que este jajam, Rabbi Israel, está estudiando un estudio que no lo entiende. Y está muy preocupado, quiere entenderlo y no le sale bien, no lo entiende. Tiene unas preguntas muy difíciles sobre el Talmud, sobre el Rashi Tosfot, y no sabe cómo solucionarlas. Viene el Baal Shem Tov, entra y le dice: tu pregunta es así, la respuesta es así. Lo mira a Rabbi Israel y le dice: qué bien, solucionaste el problema. Sabes la verdad, tanto te quiero, pero no me gusta que sos un Baal Shem, esos que hacen milagros. Eso no lo puedo. Así otra vez el Baal Shem Tov ve que Rabbi Israel está con una pregunta muy difícil, no sabe cómo contestarla. Aparece el Baal Shem Tov, de vuelta se la soluciona. Le dice a Rabbi Israel: tanto te quiero, pero ¿por qué haces milagros? Eso es lo que no me deja bien, no me deja acercarte. Una vez, después de un tiempo, se enfermó el hijo de Rabbi Israel, una enfermedad que cada vez peor. Estaban cerca de la fiesta de Pesach y su mujer le decía:
¿Cómo puede ser que todos viajan al Baal Shem Tov para pedirle bendición y las bendiciones de él se cumplen y hace tantos milagros? ¿Por qué no vas a ir vos también? Te puede curar a nuestro hijo. Y le dice que cómo voy a viajar tanto tiempo y eso me va a hacer anular la Torah, la Tfilá. ¿Y te parece que anular Torah y Tfilá va a traer algo bueno? Después de tanto tiempo, le dice, ya llegaba Rosh Hashanah y el chico seguía estando enfermo cada vez peor. Le dice a su mujer, mira, estos tiempos no son nada más para estudiar Torah, sino es para ir a los tzadikim, fortificarse en Yirat Shamayim, en el respeto y temor a Hashem, en el amor a Hashem, cariño a Hashem. Así que viajas al Baal Shem Tov, que por lo menos todos saben que cuando él reza, la tefilá de él es algo que nadie la sabe hacer como él. No hay nadie que tenga el corazón más frío que sea, que no se despierte para acercarse a Hashem. Viajáis nada más que para esto. Y si después ya estás ahí, pedile también por tu hijo. Dicen que el Baal Shem Tov, la primera parte de la tefilá, de rezar, él no la hacía otro. La hacía un alumno. En la mitad él venía y lo cambiaba y hacía unas partes. Y ahí llegaba el Rosh Hashanah, el día del primer año, o cerca de Rosh Hashanah, y hay una tefilá que se dice El Rahum Shimcha, Hashem, que sos piadoso con tu nombre. En ese momento el Baal Shem Tov, en esa parte el Baal Shem Tov cambiaba a su alumno y él seguía la tefilá. Mientras Rabbi Israel, este rabino que vino a visitar, en verdad también por su hijo enfermo, pero no estaba acercado al Baal Shem Tov de verdad. Estaba haciendo tefilá cerca de donde el Baal Shem Tov estaba, en el mismo lugar, estaba cerca al Baal Shem Tov, y en la mitad se le ocurre, le cae una pregunta sobre un estudio muy difícil que hace mucho está estudiando y no sabe solucionarla, y piensa y se olvida que está haciendo tefilá y se pone a pensar en su estudio. Y cuando el Baal Shem Tov empieza esta tefilá, El Rahum Shimcha, en ese momento se le soluciona los problemas que tenía del estudio en un segundo. Brum, le cae la contestación y todo está contestado. Y se da cuenta que tiene que ver con la tefilá del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov nada más empieza a decir 2 o 3 palabras y ya se le soluciona todos los problemas del estudio, las preguntas tantos años que tiene. En ese momento, cuando termina el Baal Shem Tov la tefilá, le dice Rabbi Israel, le dice el Baal Shem Tov a este alumno, que todavía no era, ¿me puedes decir, mi tefilá te puede contestar todas las preguntas que tienes en el estudio? Rabbi Israel en ese momento dijo, si vos tienes parte en la Torah de cada uno y uno, que puedas contestar los problemas de la Torah y preguntas que tiene cada uno y uno, ¿cómo lo voy a acercar y ser alumno tuyo? En ese momento se acercó al Baal Shem Tov. Lo mismo también, una forma parecida, al alumno de él, el Toldot Yaakov Yosef, el gran alumno del Baal Shem Tov. No estoy hablando grande porque él es el único que gracias a él tenemos la Torah del Baal Shem Tov. Él escribió en sus libros, Toldot Yaakov Yosef, y otros libros más, como Ben Porat Yosef. Y él también escuchó el Baal Shem Tov, pero no le parecía bien lo que él veía del Baal Shem Tov, hasta que una vez se le presentó a hacer tefilá en el mismo lugar que el Baal Shem Tov estaba, y se rompió su corazón tanto, hizo una tefilá que en su vida pudo hacer. En ese momento entendió que tiene que acercarse al Baal Shem Tov, y no hay otra. Como al primer alumno el Baal Shem Tov le abre los portones de la Torah, de las enseñanzas de la Torah, de los estudios de la Torah. Al segundo alumno, el Toldot, el Baal Shem Tov le abre los portones de la tefilá. Y cada uno ve en el Baal Shem Tov el tikkun, el arreglo de él, cómo acercarse al Creador. Hay otros cuentos que nos cuentan cómo se acercaron al Baal Shem Tov. Muchos grandes Talmidei Jajamim que habían en esa época. El Baal Shem Tov los encaminaba al camino de él
que es un camino, que todo lo que se hace es con amor y temor a Hashem, que todo tiene que ser para el nombre de Hashem y nada para el nombre de uno. Y si no, uno no está así, todavía no llegó ni se acercó a los caminos verdaderos de la Torá. Contaba, dice, así el Admur de Kumarna, que le contó su suegro, el Admur de Pincho, que una vez el Baal Shem Tov le pregunta, le dice a uno de los alumnos que le preguntó, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es lo que yo tendría que hacer? El Baal Shem Tov le dice, vos tienes que ser Hazán, uno que canta la tefilá y hace la tefilá. Le dice, si yo no tengo voz para cantar, le dice el Baal Shem Tov, no te hagas problema, te voy a conectar con el mundo de los cantos. Y no había de ese momento en adelante uno que cantaba tan lindo, tan emocionante como este cantor. Y él cantaba la tefilá, cantaba en los Batei Kenesiot, en los templos. Una vez vino, después de muchos años, este cantor, este Hazán, a Rabbeinu Elimelech Milijensk, uno de los alumnos del Baal Shem Tov. Y dicen que primero el hijo de Rabbi Elimelech lo invitó a cantar la tefilá. En el momento que él empezó a cantar la tefilá, vieron que el tzadik Rabbeinu Elimelech casi se desmayaba, de tanto que la tefilá de este cantor lo subía y lo apegaba a Hashem. Le tuvieron que pedir que no siga haciendo tefilá y que deje a otros, porque Rabbeinu Elimelech se enciende tanto y se fortifica tanto en la tefilá que puede, Haz Shalom, irse de este mundo. Después de la salida del Shabbat, lo llama Rabbeinu Elimelech a este cantor que le cuente lo que vio del Baal Shem Tov. Y le contó cosas interesantes, impresionantes, que nadie las escuchó hasta hoy ese día. Cuánto era el temor y el amor del Baal Shem Tov a Kadosh Baruj Hu, cómo se apegaba a Hashem y subía su alma cuando estaba despierto. Sin moverse, quedaba así, su alma subía arriba y bajaba de vuelta cuando él quería, cuando él necesitaba. Y cómo sabía ver, y todas las preguntas y estudios más difíciles de la Torá y de los mundos altos estaban delante de él claros. Cuando él decía y cantaba a Hashem el Alel, esa tefilá, cuando rezamos agradeciendo a Hashem, cada pasú, cada párrafo que decía, veían los ángeles que tenían que ver con ese pasú, con ese párrafo, y cantaban con él juntos. Cuánto era también la Kedushá, la santidad, desde el día que nació, cómo hablaba con los almas de los tzadikim, cómo le venía el profeta Eliyahu, y ni que hablar el rabino de él que era profeta Ahiyah Shiloni. Cómo estaban los grandes sabios anteriores como el Arizal, que estaban delante de él siempre, cuando él quería, cuando él necesitaba. Cosas muy interesantes también, cómo subía su alma hasta donde estaba el Mashiach o Moshe Rabbeinu, el Moisés, Rabino Moisés, y preguntaba y estudiaba con ellos. Cómo sabía hablar con los ángeles. Estaba lleno de amor a Hashem y temor a Hashem y todas las cualidades buenas de Hasidut y de Anabá, de humildad y de querer al pueblo, a cada uno y uno de nosotros, a cada persona y persona. Estaba lleno de Ahabat Israel. Más decía cómo antes de la entrada del Shabbat le venían miles y miles de almas para que él las arregle y las suba a los buenos mundos y las saque del infierno y de ciertos lugares no buenos, y cómo él tenía la fuerza y la sabiduría y cómo lo hacía también cada era el Shabbat. Le contaba también cómo con su visión veía a donde él quería, llegaba a ver lo que pasa en la otra parte del mundo, hasta tanto que una vez cuenta que se acordaba este Hazán, que una vez el Baal Shem Tov estaba sentado con sus alumnos y sonrió. Cuando el Baal Shem Tov sonreía, ya sabían que estaba sonriendo de algo que pasaba muy lejos. Y le preguntaron al Baal Shem Tov, ¿qué pasa, Rabbeinu, que está sonriendo? El Baal Shem Tov cuenta que había un rey que estuvo
de un lugar muy lejos, construyendo un palacio muy lindo. Quería el mejor palacio que sea, construyéndolo en la mitad de un desierto. Se le ocurrió que quiere que su palacio esté en el desierto. Y trabajaron un montón, como más de 20 años, por ese palacio. Quería que sea el palacio más lindo del mundo. Y después que estaban terminando ya de construirlo, y estaban ya preparando para la inauguración, había un tzadik, un hombre muy tzadik, que estaba yendo en los desiertos, y se apareció de repente una tormenta terrible, y no tenía a dónde estar por la lluvia, y tenía miedo que Hasu Shalom le pase un daño. Y mientras tanto ve este palacio, corre al palacio, entra adentro, que no había nadie, y puede estar ahí, que quedó ahí con su burro, hasta que la lluvia paró, se calmó todo, y siguió sus caminos. Dice el Baal Shem Tov, después de unos minutos que este tzadik sale de este palacio cae como en pedazos y se destruyó completamente. Y de esto sonreí. 20 años estuvieron trabajando para construir un palacio, para que cuando este tzadik pase por ese palacio, pueda salvarse y tener algo que lo cuide por la lluvia. Después que el tzadik ya lo usó el palacio para salvarse de la lluvia, que para eso realmente fue construido, ya este palacio no tiene ningún sentido y se destruye. 20 años trabajando nada más para que este tzadik tenga en esta lluvia tan fuerte a dónde estar mientras tanto. Es algo que la persona no puede saber, pero eso lo sabía el Baal Shem Tov. Más dice, cuando el Baal Shem Tov veía un kli, un recipiente o un sillón o lo que sea, sabía los pensamientos que tuvo el humano, el que lo hizo, cuando estaba haciendo este recipiente. Y Rabbeinu Elimelech se asombró mucho de esto. Más dice que una vez estudiaban Torah delante del Baal Shem Tov y él con sus ojos vio el fuego que los rodeaba y recibieron la Torah con voces y barakim y relámpagos y truenos, tal cual como recibían la Torah en el monte de Sinai. ¿Qué dijo Rabbeinu Elimelech? ¿Quién puede compararse al Baal Shem Tov? Que todo el trabajo y la santidad, Kedushá de él era tan grande, más que estaba todo su trabajo, todo su Avodat Hashem, servicio a Hashem, cerca del lugar de un río llamado Nestir, que era un lugar muy tahor, que no había ni una contaminación, estudiando de las enseñanzas de su gran maestro, el profeta Ahia Shiloni. ¿Quién puede llegar a la categoría del Baal Shem Tov? Dice que después de unos días falleció este cantor. Después de 30 días lo mandan a llamar de los cielos al acompañante, al cantor segundo que lo acompañaba. Y él dice a su mujer: me tengo que ir de este mundo porque este Shabbat sube el Hazán, el cantor grande, al paraíso alto y quiere que esté con él. Y en ese momento también falleció su acompañante. ¿Quién puede entender todas esas grandezas del Baal Shem Tov? Que todo lo que lo consiguió, como dijimos, apegándose a Hashem, teniendo fe en Hashem, en cada movimiento y movimiento, sabiendo que no existe nada en este mundo que no sea directamente de Hashem, y que no hay un lugar en este mundo que la existencia, la iluminación de Hashem no esté. Contaban de que una vez el Baal Shem Tov le pidió a su alumno que le traiga vino de un lugar muy lejos. Era un muy rico vino, muy buen vino para el sábado que se hace Kiddush, que le traiga un vino de un lugar muy lejos. El problema, como es sabido, que el vino, para que se pueda tomar, necesitamos que sea cuidado, que nadie lo toque, que no lo toque nadie que no cree en Hashem. Todos los que sirven a la idolatría o creen en Jesús o lo que sea,
tocan el vino, ese vino está prohibido para nosotros tomarlo. Entonces le pide el Baal Shem Tov que se cuide mucho, trayéndolo de Alemania hasta Ucrania. Es mucho camino. Y el alumno enseguida viaja a Alemania y hace el vino como debe ser. Y lo mira y lo cuida cada momento y momento que nadie lo toque. Y tuvo mucho tiempo hasta que lo pudo traer, empezar a traer. Y después que el vino ya estaba preparado, viajaba y tenía mucho viaje. Y tenía mucha molestia por todo lo que hacía. Pero siempre sentado al lado del vino para que el Rebbe de él tenga el vino mejor que puede ser. Pero mucha lluvia en los caminos. Cuántas veces se trababa en la carroza de él, en el bots, en los barros mojados con agua, y hasta que igual, poco a poco, con mucho esfuerzo, llegaba ya acercándose a la ciudad del Baal Shem Tov, Mechibus, y corriendo al Baal Shem Tov para avisarle de que ya llegó con su vino. Mientras tanto, uno de los cuidadores de que cuidaban los portones de la ciudad vio, y él era responsable que no entren vinos de otros lugares a esta ciudad, vio que había un barril, empezó a ver, a gritar que enseguida le dejen ver qué hay ahí adentro, y abrió. Él era cuidado que no entren vodka, ese lugar estaba prohibido. Vio que era vino, tocó, miró, lo probó, dijo que es vino y no hay problema, que sigan adelante. Mientras tanto, como ese que tocó el vino no era uno que creía en el Creador, sino creía en idolatría, se prohibió este vino de tomar. Cuando llega Rabbi David, el alumno y ve que todo su trabajo y su esfuerzo durante meses para hacerle satisfacción a su rabino después que le había pedido que traiga el vino, se fue en vano, entra llorando, muy triste al Baal Shem Tov, y le dice: Rabbeinu, explíqueme cuál es el motivo que me merecí un castigo tan grande, después que hice un esfuerzo tan grande para el Bar Mitzvah, para que el Rebbe tenga el mejor vino para el Kiddush, como me pidió, y todo lo que hice fue en vano. ¿Cómo puede ser? Le dice el Baal Shem Tov, escucha bien, este castigo te lo mereces por haber entregado tu vida casi, por cuidar el vino, y te olvidaste de lo principal. ¿Qué más podía hacer de lo que hice? Te olvidaste de lo principal. Tenías que pedir tefilá a Hashem, tenías que rezar a Hashem que te ayude a cuidar el vino. Te apoyaste en tu fuerza, te apoyaste en que vos vas a cuidar el vino, y te olvidaste de pedirle a Hashem, que es el único que te puede ayudar a hacer lo que necesitas, a hacer lo que querés, a cuidar el vino como debe ser. No nada más en cuidar el vino. Al ser que te olvidaste el cuidado de Hashem, el verdadero cuidador, te pasó lo que te pasó. Como dice el Teilim, Im Hashem lo yishmor ir, si Hashem no va a cuidar una ciudad, Shav Shakat Shomer. En vano estuvo cuidando el cuidador. ¿Cuántas enseñanzas el Baal Shem Tov enseñaba a sus alumnos, a las buenas y a veces no? Como este alumno, ocupándose meses para hacer el vino, para traerlo a la Alemania, para que el Baal Shem Tov lo pueda tomar y tener el mejor vino después que el rabino se lo pidió, y al final, en el último momento, se le va todo, fue todo en vano. ¿Para qué? El Baal Shem Tov sabía de un principio que este vino no necesitaba y no iba a llegar a sus manos para que se pueda hacer para tomar. Pero necesitaba este alumno pasar todo esto para entender de en serio, una vez por todas, cómo puede ser que estuviste trabajando tan duro, cuidando el vino, y no te ocupaste, y no pusiste en tu cabeza ni un minuto, un segundo de pedirle a Hashem: Hashem, ayúdame que este vino sea cuidado. Lo principal lo hiciste. Hacía falta todo ese trabajo, toda esta pérdida, todo este sufrimiento, para que el alumno entienda, sof,
que no existe nada en este mundo que no se hace si uno no pide la ayuda de Hashem, y Hashem no quiere que sea así como sale, que salgan las cosas como tienen que salir. En esto, el Baal Shem Tov HaKadosh, como contamos ya varios cuentos de él, todo lo que él quería, todo lo que él enseñaba, era que la Torah que uno estudie, el trabajo que uno hace, en todos los lugares que uno esté, sepa que la presencia de Hashem está ahí, y ahí uno tiene que apegarse a Hashem. Mejor drajeja daeu. En todos sus caminos tienes que pensar en él. Como decía el rey David, Shiviti Hashem benegdi tamid. Tengo frente a mí el nombre de Hashem siempre. En todo lo que uno hace. Pero no nada más para acordar a Hashem y pedirle que pase lo que pase como yo quiero. Que pase lo que yo quiero, que me ayude a hacer lo que yo quiero. No, tener presente a Hashem en todo momento para tener fe en él, que todo es de él y todo es para él y todo es como él quiere. Y también si las cosas no salen como yo quiero, son directamente de Hashem y nada más, y no hay ni una fuerza ni ninguna existencia fuera de él. Y de esa forma, uno no consigue que todo salga como yo quiero, si uno no consigue que uno se apega a Hashem y se junta a Hashem en cada momento y momento, que realmente, como decía uno de los grandes tzadikim, el Baal Shem Tov estaba preparando los caminos, como se tendría que servirlo a Hashem en el futuro después de la venida del Mashiach. Seguro que en esos días, que la presencia de Hashem esté tan clara, como está escrito, Umalea haaretz be'aet Hashem, se va a llenar la tierra de sabiduría. Hashem kamaim layam mechasim, como el agua que tapa, el mar que tapa la tierra. Como es tan claro el mar, va a ser tan clara la presencia de Hashem. Hay explicaciones diferentes de este pasuk, pero lo principal es que no es algo que pertenece tanto a nosotros ahora, con toda la oscuridad que uno ve, con todas las cosas que no salen como uno quiere, todas las cosas que le faltan, no nada más por esto, sino porque uno no está capacitado a entender la grandeza de Hashem y ver su presencia como debe ser, porque eso está muy oculto de nosotros. Y el Baal Shem Tov quiere que también en la oscuridad, en los lugares más difíciles, uno se acuerde, uno se apega a Hashem. Y aunque lo haga con medio corazón, aunque no lo haga con todo su corazón, porque no puede, pero por lo menos reconozca en su mente la presencia de Hashem, que todo es de él, y aunque no salgan las cosas como uno quiere, Hashem lo hizo y así tiene que ser, porque no hay nada fuera de Hashem. Esa es la forma que uno anula completamente la oscuridad, las malas fuerzas y energías de algo que no se puede ni uno ni imaginar, hasta tanto que esto es lo que prepara los caminos verdaderos para la venida del Mashiach, que sean nuestros días. Esto es lo que estamos estudiando, que el Baal Shem Tov nos enseñó, cómo se van en estos caminos de la verdad para al final tener el mérito de ver que este mundo realmente se ha cambiado. Y por eso tenemos que ver las cosas también así. Hay muchas cosas que pasan en este mundo, más hoy en día. Creo que hoy en día más que antes. Por ejemplo, terremotos que pasan en el mundo uno tras de otro. No creo que había una época que había tantos como estos días. Cosas raras que pasan, tormentas y vientos terribles que vienen y hacen desastres y destrucciones en diferentes partes del mundo, como pasó hace una semana en Estados Unidos, y quién sabe si no se viene ahora otra más, según lo que se está hablando. Guerras y matanzas en el mundo que uno no entiende cuándo van a terminar esas cosas y a dónde va a llevar todo esto, como pasa en Siria, por ejemplo. Casi 40.000 personas, y si no más de 40.000 personas ya murieron en esta guerra sin sentido que anda pasando ahí. Si sería ese el problema nada más, quién sabe lo que está preparándose con los demás países como Persia, Irán,
quién sabe lo que va a pasar con Rusia y diferentes lugares. El mundo se está convirtiendo en un lugar no tan cómodo para el ser humano casi. Una forma de decir. Pero algo de eso está pasando. También países que están muy lejos, como en África, como en Sudamérica. También pasan cosas cada vez más que uno no entiende. ¿Qué está pasando? ¿A dónde va a llevar todo esto? ¿Qué va a pasar al final? Lo único que tenemos entonces en estos momentos, después de estudiar las enseñanzas tan grandes del Baal Shem Tov, sabiendo que todo es de Akadosh Baruj Hu, todo es del Creador, y nada pasa porque tenía que pasar, porque no había otra, porque pasó por motivos que no tienen, hay un viento que se provoca por esto y por lo otro, y son todas cosas, no es verdad. Todo es por la voluntad de Hashem, que así tiene que pasar las cosas, y todo al final es para el bien del mundo. Y no siempre uno entiende qué bien hay en esto, pero Hashem, que sabe cómo el mundo se va purificando y cuáles son los caminos que este mundo tiene que pasar hasta llegar a la venida del Mashiach, y que no hay otra. Entonces, es la única forma que uno puede entender y recibir las cosas como debe ser, y que en vez que estas cosas lo debiliten a uno, estas cosas mismas lo fortifican a uno para pegarse a Hashem. Esto también nos da fuerza, que no hay que preocuparse, como muchos piensan, quién es hoy en día el presidente en Estados Unidos. Si fue elegido el que pensamos que era para bien, o fue elegido el que aparentemente no tiene ni un camino y no va a saber dirigir nada y le va a salir todo para cualquier lado. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Quién sabe cuántas cosas no fáciles le van a llegar hoy en día a Estados Unidos por haber elegido algo así? Y de todas formas, es todo para bien. Justamente este que pensamos que no es para bien es el que más nos puede dar las mejores sorpresas, porque todo está encaminado y manejado por Hashem. Y si no son sorpresas que la vemos con nuestros ojos, ojalá que sean así, son también sorpresas mucho más grandes de lo que uno puede ver. Son cosas que encaminan el mundo para el lado de la verdad, para el lado bueno. Aunque problemas se vean por afuera, por dentro se van purificando las cosas hasta llegar pronto a la venida del Mashiach, Amén.